Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. Nuestro tema de hoy, la guerra y la inocencia de los niños, con Pilar Lozano y Juan Pablo Mojica. La primera vez que leí Era como mi sombra, me impresionó la contundencia del relato. Una contundencia que viene dada obviamente por la historia, por la trama, pero también por un discurso directo, cercano a la crónica, pero que se mezcla con lo simbólico, lo poético, y hace lo que toda buena literatura suele hacer: conmover, dar nombre a lo innombrable y arrojar luz sobre la naturaleza humana y lo que somos. Para quienes no la han leído, Era como mi sombra narra la historia de un joven que, luego de luchar en la guerra entre las filas de un grupo armado ilegal, logra escapar del conflicto y volver a la vida civil. Pero para ello debe hacer una serie de sacrificios y vivir con una culpa que ningún hombre o mujer, niño o adulto debería cargar. Bienvenidos y bienvenidas a Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Mojica, soy editor en Penguin Random House y hoy vamos a conversar con Pilar Lozano, autora de esta novela y de más de una veintena de obras de literatura para niños y jóvenes. Pilar, bienvenida a Penguin Podcast Colombia. Muchas gracias por esta invitación y por esta charla sobre este libro que quiero tanto. Muchas gracias a ti, Pilar. Bueno, para comenzar, quiero que conversemos del contexto en el que esta novela se publica por primera vez. Eso es por allá en el 2015. En ese momento, en Colombia estábamos cerrando la primera etapa de los acuerdos de paz con las FARC, un diálogo que yo creo que sigue creciendo y ampliándose, como es natural. A la luz de todo esto, de los informes de la Comisión de la Verdad, de lo atropellado que ha sido la implementación de los acuerdos, de los testimonios que han sido registrados tan parecidos a los de sus propios personajes, ¿cómo crees que se lee tu novela ahora? ¿Hay alguna diferencia entre el 2015 y 2023 en la recepción de esta obra? Es una pregunta como complicada, pero bueno, yo creo que, no sé qué opinas tú, pero yo creo que no. Este es un problema que hemos ignorado durante muchísimo tiempo. En ese momento sí, hubo una pausa que fue maravillosa, que pensamos que la paz en Colombia era posible. Yo visité algunas de las bibliotecas de paz que se hicieron al lado de las zonas veredales y realmente lo que vi me emocionó. Yo decía, nos podemos sentar en la misma mesa todos, los excombatientes, los soldados, los policías, las víctimas, todos dialogando alrededor de un libro. Entonces era maravilloso, pero resulta que no se implementaron los acuerdos. Ahora salió el informe de la Comisión de la Verdad donde hablan del reclutamiento y hablan de que las FARC pues son los mayores reclutadores. Eso a mí no me gusta, eso más, menos, más, todos reclutaron. Pero bueno, eso dice el informe. Y ahora vemos cómo en medio de que se trata de avanzar en una paz total, se ha recrudecido el conflicto. Y todos los días, porque yo creo que todos los días he visto noticias que hablan de niños que se los llevan uno y otro grupo. Y es un mal que yo creo que por fortuna como que ahora un poquito como que en la prensa la gente lo comenta, porque es que era un tema menor. Que los niños eso es un tema menor. El año antepasado tal vez el obispo de Chocó, que es uno de los departamentos donde más niños reclutados hay, y toda la vida ha sido así, él decía, esto ya se volvió como parte de la vida normal en un departamento tan abandonado y tan sin Estado. Y eso, por desgracia, sigue siendo así. Entonces, espero que lo lean no solamente los niños. He tenido la oportunidad de hablar con muchos de mis lectores en estas últimas semanas, sino los adultos también. Es que siempre estos libros quedan ahí porque es literatura infantil y juvenil, es para niños, los protagonistas son niños, a nadie le importa. Tema menor, allá, para que lo lean los niños en los colegios, pero eso no es importante. Y yo creo que esa indiferencia con que hemos tratado ese cómo afecta el alma y el corazón de los niños en tantas guerras que hemos tenido, es lo que nos ha llevado a que también un factor importante en ese reencauche de una y otra y otra y otra guerra. Nadie le pone atención a las frustraciones y a los dolores de nuestros niños y jóvenes y a la barbaridad que significa que un niño cargue un fusil. Claro, pero sientes igual que se está discutiendo más, que de alguna manera se habla se ha visibilizado más, se sacan cosas. Por ejemplo, ayer en la televisión vi por primera vez el caso de la Operación Berlín, que eso ocurrió en el año 2001, que es una monstruosidad, y encontraron en un cementerio en Bucaramanga restos que parece que son de los niños desaparecidos en esa operación, que el ejército dio como un gran triunfo
frente a la guerrilla, y los que formaban esa columna guerrillera eran en su mayoría menores de 18 años. Eso es una cosa vergonzosa. Total. Bueno, tocaste ahorita un tema que también quisiera abordar contigo, y es que además de incursionar en la ficción y la crónica, tú has realizado investigación histórica y has publicado obras en esa línea como La historia de los viajes y la abuela. Eso me imagino que también te ha dado una perspectiva más amplia sobre el papel de los niños en el conflicto armado. ¿En qué otro momento de la historia crees que el reclutamiento de menores de edad fue tan dramático y qué consecuencias trajo para Colombia? Ay, en todo el siglo pasado, ahora estoy metida en la segunda parte de este libro de historia y precisamente es el siglo XIX, donde nos la pasamos de guerra en guerra, 8 guerras civiles. Claro. Y en todas, pues hay documentado, por ejemplo, como los niños en la primera, que fue la del 39, la Guerra de los Supremos, un sargento que decía que todos los niños mayores de 12 años tenían que combatir del lado del Estado. En la Guerra de los 1000 días, donde más se ha escrito, entonces ahí encontramos, por ejemplo, en la batalla de Palo Negro, el horror de Palo Negro, todo un batallón formado por niños menores de 17 años murió en esa barbarie, en esa masacre, porque eso fue espantoso. Claro. El gobierno los utilizaba, por ejemplo, para ayudar a controlar las embarcaciones oficiales que iban de Girardot a Honda, y los niños chiquiticos casi que no alcanzaban ni a sacar el fusil, ¿no? Entonces, hay una cantidad de historias tan dolorosas. También los utilizaron había como unos comandos de niños que los utilizaban para rematar a los heridos, a los liberales, porque esto lo organizaron del bando oficial, digamos. Pero digamos que los niños han sido utilizados siempre. Y yo me acuerdo cuando era periodista, que por eso también me acerqué a este tema, 40 años, nosotros hicimos una organización que se llamaba Medios para la Paz. ¿Por qué? Porque como que eran tantas las noticias que nos golpeaban todos los días, una noticia tapada, la noticia de ayer, el escándalo, bueno, más o menos seguimos igual. Entonces, no teníamos tiempo como de reflexionar y organizamos Medios para la Paz, en donde nos capacitamos y además capacitábamos también a periodistas que estaban metidos ahí sí en el berenjenal y la vorágine de la guerra en los territorios. Y dábamos talleres sobre este tema, los niños soldados. Y llegábamos y los periodistas decían, hola, pero ¿y ustedes por qué se preocupan con eso si eso siempre ha pasado? Sí, está la famosa foto de los niños en la guerra de los 1000 días, pero era una situación completamente distinta. No existía la Convención de los Derechos de Infancia, Claro. No existía la Ley de Infancia del 2006, que es la que protege a nuestros niños y adolescentes, donde claramente dice, el Estado, la familia y la sociedad tienen que proteger a los niños de la guerra. ¿Eso se está cumpliendo? Pues no se cumple. Y pues se llega al descaro, como supimos de un exministro que decidió que había que bombardearlos porque eran máquinas de guerra. Entonces es una vergüenza. Yo creo que es un tema de verdad que tiene que estará al nivel de una discusión nacional, que todos nos comprometamos, que pensemos en el dolor de esos niños. Y es que es una historia que se repite. Ahí en la Feria del Libro también se lanzó un libro sobre la guerra de Villarrica. Entonces, que era una comunidad campesina ya comunista, pues, y la bombardearon durante el gobierno de Rojas Pinilla. Se prohibió que la prensa fuera. García Márquez alcanzó a ir, él estaba en El Espectador. Nunca pudo publicar lo que vio, pero después, creo que 2 años después, cuando terminó todo, entonces lo mandaron a cubrir los niños huérfanos de la guerra de Villarrica, unos 200 niños que llegaron a orfanatos, los repartieron, y esos niños, algunos de sus padres sí habían muerto, otros no, estaban presos, y el ejército entraba y se llevaba a los niños. Entonces hubo todo un debate, que bueno, estoy ahí con una amiga que fue la que también hizo parte de esta investigación, yo creo que hay que investigar más sobre ese tema, pero parece que hubo un debate donde la gente decía, hay que devolverle a esos niños a los padres, porque si no hay un germen de un nuevo conflicto. Claro. Y bueno, a raíz de Villarrica, muchos dicen que ese fue el origen de las FARC. Ese bombardeo, eso masacraron a los campesinos. Sí. Entonces, como que no sé, nunca hemos pensado en eso, ¿no? Nunca hemos pensado qué pasó con los niños, cómo les ha dolido y qué cicatrices ha dejado en los niños todos los conflictos, ¿no? Esos odios, esa humillación, porque ellos la han vivido también. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Sí, es una hecatombe que se va repitiendo. Que se repite y se repite. Y yo creo que tenemos que ponerle cuidado. Y además tenemos que hablar con los niños, porque les tenemos miedo. Como que yo no sé si es que nos da vergüenza hablar con ellos y que nos cuenten y nosotros, ay, hola, de verdad, yo nunca pregunté, nunca me cuestioné eso. Entonces... Claro, es que creo que eso es lo bueno de tu novela. O sea, es una novela en la que
se le da voz a estos niños que han sido silenciados por todo este tiempo y son generaciones y generaciones, ¿no? Sí, se Esta repite. es solamente una generación Sí. de eso. Tú escribiste esta novela a partir de tu experiencia en territorio cubriendo el conflicto colombiano. Hablaste con niños y adolescentes del campo que vivieron la guerra como su única opción de vida, pero también visitas colegios por todo el país donde los niños y las niñas tienen otras oportunidades, tienen otras opciones de vida, están en otros contextos. ¿Tú qué reconoces como punto de encuentro entre estos niños y niñas de estos dos ámbitos? Es decir, ¿qué hay de común entre estas dos infancias, estas maneras de vivir la infancia? Bueno, son jóvenes, están llenos de ilusiones, tienen sueños. Lo terrible es que unos la pueden realizar y los otros no. Claro. Y cada vez esa distancia se va agrandando. La pandemia la triplicó, eso es horrible. Eso es una vergüenza también, ¿no? Y ahora con todas las nuevas tecnologías y ahora que la inteligencia artificial y no sé qué, uno dice, por Dios, ¿no? Y hay niños que todavía no tienen y no conocen un computador en Colombia. Hay maestras que hacen, como lo cuento en la novela, y eso no me lo inventé, sino que lo he visto en 2 sitios distintos, además igualito. La maestra que hace un computador de cartulina para que los niños sepan por lo menos dónde están las teclas numéricas y las alfabéticas. Entonces uno le pregunta a un niño de esos, algunos dicen, sí, yo no me importa, soy pobre, voy a hacer todo, y yo voy a hacer lo que quiero, y voy a estudiar y voy a triunfar, y después uno los busca y la vida les va cerrando puertas, y eso es muy cruel, ¿no? Entonces, no sé, a mí me duele muchísimo esos niños, porque además es que todos tenemos ilusiones, todos queremos ser, entre comillas, alguien. Claro. Y a estos niños del campo, los únicos que le dan la posibilidad de ser alguien son los grupos armados. Porque cuando tú tienes un fusil, eres alguien, tienes poder. Va así, como me decía uno de ellos, es que yo llego a mi caserío y hasta los cuchos me hacen caso. Y Claro. se sentían potentes, fuertes, son alguien. En la sociedad, nosotros no les damos la oportunidad de ser alguien, ¿no? Y si han estado en un grupo armado, si vienen de zonas consideradas, todavía hablamos de zonas rojas, que me parece horrible, entonces es como, no nos metamos con ese, ¿no? Claro. Somos un país que siempre ha despreciado a los pobres, al negro, al indígena. Eso es una realidad de que empezamos a construirnos como nación. Bueno, y los españoles primero nos impusieron una sociedad jerarquizada, pero seguimos igual. Entonces, no sé, es muy triste hacer esa comparación y cada vez más los niños, cuando uno les pregunta qué quieres ser cuando grande, cuando uno lo pregunta en el campo, los niños no contestan. Y lo que contestan es, mi papá no tiene plata. Claro. Sí, depende un poco de eso. Es realmente una desgracia. Pero bueno, quisiera entrar ahora con la novela directamente. Hay un fragmento que me gusta mucho que quisiera leer antes de entrar con la siguiente pregunta, y es un momento en que como que los guerrilleros al mando le quitan el último juguete a los chicos, que le quitan sus canicas. Entonces dicen, entonces nos quedó solo el cielo. Las noches de guardia nos embelezábamos mirando hacia arriba, esperando siempre una lluvia de estrellas. Bonito, están bien campantes en el cielo y, de repente, empiezan a caerse acá, allá, por todo lado. Imaginar que las atrapábamos y las guardábamos en el morral resultaba divertido. En noches limpias de nubes nos sentíamos viviendo en una carpa gigante repleta de luciérnagas. Mejor si estábamos en lo alto de una montaña. Fantaseábamos, el que brincara más alto las podía alcanzar. Yo trataba de ubicar siempre las estrellas que van como en fila y se abren en una especie de cometa. Forman la Cruz del Sur, sabemos los campesinos. Sí, las estrellas nos hacían olvidar el trajín del día a día y dejar a un lado pensamientos amargos. Y parecíamos bobos con la luna, cómo cambia, cómo camina, cómo alumbra en el campo. Una noche, recuerdo, una nube oscura se puso a jugar con ella. No logra adivinar quién caminaba, si la luna o la nube. Pero en un momento la luna quedó convertida en el ojo de un águila. Así se miraba. Este fragmento yo lo tengo muy, muy presente porque volviendo también un poco al tema del rural, siento que la naturaleza en esta novela habla con los protagonistas y también con el lector. Hay una relación muy fuerte del protagonista con la tierra, por su raigambre, por supuesto, pero también porque nos anuncia cosas. También está el arco iris, el campo de hortensias, las estrellas que acabamos de leer. Aparte de tomar esto de la vida diaria del campesino, ¿no? y del imaginario campesino, ¿tú tienes alguna influencia o ya sea literaria o no, que te haya llevado a explorar este tipo de figuras?
Ay, lo que debe ser mi añoranza por el campo y mi envidia por la gente que tiene esa cercanía con el campo y mi admiración por la gente que vive en el campo, en todo sentido. Entonces, tal vez es la parte más difícil de mi libro, encontrar ese lenguaje, esas cosas que impactan al campesino y no a una tonta como yo que ha crecido en la ciudad, vivo en la ciudad, por fortuna viajo mucho, pero aquí estoy medio de edificios, ¿no? Me asomo a la ventana y el edificio. Claro. Entonces, tenía que acercarme a ellos, ¿no? Además porque decidí contarlo en primera persona. ¿Por qué? Porque yo creo que uno, no sé, a veces cometemos errores de mirar como a la distancia al otro y eso marca como una diferencia. Claro. No, yo quería que ellos contaran su historia, entonces tenía que ponerme en los zapatos de ellos. Y bueno, las estrellas es que están en todos los campesinos, en los pescadores. Me muero de la envidia, todo lo que saben. Yo no sé nada, siempre les pregunto, siempre se me olvida, siempre vuelvo a preguntar. Y la luna, y esa imagen de la luna jugando con la nube, Sí. Claro, cuando uno está escribiendo un libro, uno se va llenando de cosas, ¿no? Como que le aparecen esas imágenes. El arco iris llegó a mi vida en el momento apropiado, Claro. también en un taller de escritura, pero me acuerdo que yo venía por carretera de noche y empecé a ver la luna jugando, y entonces con la persona que íbamos le dije, pare que quiero mirar, y me quedé mirando eso, y se convirtió en una frase del libro, porque fue tan linda, dije, pues eso es lo que ellos miran todos los días, es lo que piensan, uno va a la carrera, no se detiene, ¿no? Y no Sí. se fija en esas pequeñas cosas que están llenas de poesía y de vida. Los campesinos son poetas, tienen una manera tan hermosa de hablar, tan hermosa. Entonces, claro, yo tuve que escuchar mucho, oírlos a ellos mucho tiempo. Este es el libro que más periodo de incubación tuvo, porque es que, claro, yo decía, ¿y ahora cómo cuento esto? Entonces yo duré muchos años oyéndolos, oyendo, yo sigo oyendo niños que han estado en la guerra y uno trata de entender eso porque es algo complejo, muy duro, muy doloroso. Y eso no se puede escribir en media hora. No, total, de acuerdo. Porque además también hay una cosa con esta oralidad que también atraviesa tu libro, que es la relación con la música y la relación con las coplas, por ejemplo, ¿no? Que es como esta figura tan presente en el campo, ya sea para memorizar cosas, ya sea para trabajar cosas, o sea, Amenizar la para vida amenizar la también. vida, Sí, exacto, tan sí, bonito, sí. ¿no? A partir de coplas. Y esas coplas, pues obviamente tienen que ver también mucho con este mundo natural, ¿no? Hay una copla, recuerdo que es también de una maestra, también tratando de darles como unas Sí. instrucciones a Pautas, los niños, sí. unas pautas para evitar Claro. minas antipersona y demás. Entonces también está como esa mezcla entre la oralidad, la naturaleza, y bueno, y una manera de vivir la vida en el campo, ¿no? Que creo que lo transmites muy bien. Me imagino que fue una cantidad de notas, o sea, no me imagino las notas o los cuadernos llenos de notas que tuviste que llenar con estas cosas. Yo soy un desastre. Pero no, libretas, libreticas, papelitos, de todo. Yo voy anotando, voy poniendo así todo. Bueno, además porque antes tenía muy buena memoria, claro, pero con el paso de los años, ay, terrible, porque yo anoto en los libros, en donde estoy leyendo. Yo siempre que empiezo un libro, compro un cuaderno. Ese es el cuaderno. Tengo 80. Y ese se convierte a donde anoto el teléfono del médico, la no sé qué, la razón del otro, al derecho, al revés. Entonces, soy un poquito caótica, pero sí era como ir guardando imágenes, como yo siempre les cuento a los niños, uno de escritor tiene una mochilita y va metiendo ahí todo lo que, ay, mire, esto me sorprende, uy, esto me sirve, ay, venga para acá, el arco iris cuando me apareció en un taller de escritura, porque yo no encontraba esa figura poética que me ayudara a cambiar un lenguaje periodístico con el que estaba acostumbrada a escribir este tipo de historias al literario. Y me lo encontré. Y uno tiene como esa suerte, ¿no? Cuando uno está en un tema, como que las cosas aparecen, ¿no? O uno ve más, o ve lo que quiere ver, no sé. Y apareció el arco iris redondo, que tampoco nunca en mi vida lo había visto. Me apareció un día. Entonces, es como mágico. Son Y a disparadores. veces, sí, claro. son disparadores mágicos que van llegando cuando uno tiene las antenas puestas en un tema. Entonces, eso es como muy bonito. Bueno, y además, como yo no sé si, creo que ya me preguntaste que si alguna influencia, algún escritor. Sí. Bueno, Rulfo. Ay, Claro. lo amo profundamente y lo leo. A ver si se me pega el guitola, porque es que es demasiado hecho. Es Saramago. Sí. Alzados del suelo, ¿no? Es que se llama el libro de él sobre los campesinos. Uy, eso es una belleza. Sí, también. Bueno, y además de los niños protagonistas, hay otra población que nos presentas que históricamente ha sido vulnerada por la guerra, que son las mujeres.
Pero en este caso, aunque ellas son víctimas del conflicto, también son la vía de redención del protagonista. Pues así lo leo yo un poco, ¿no? O sea, la abuela, que es como el pilar de resistencia, la madre de la niña, que es cómplice de la huida, la maestra que ya mencionaste, que asume más responsabilidad de la que le corresponde para ayudar a los niños. Háblanos un poco de cada uno de estos personajes y aunque creo que ya lo mencionaste antes, si quieres, hay como otras anécdotas que tú has tenido como de referentes reales que quieras mencionar. Sí, yo creo que las mujeres, mejor dicho, sin mujeres este país se hubiera acabado, ¿no? Hace pocos días vi un documental de Margarita Martínez que se llama Cuando las aguas se juntan, y es el poder de las mujeres en medio del conflicto y esa capacidad de unirse y ser una fuerza para sacar adelante a todos los niños que quedaron solos, a no hundirse después de que les mataron al papá, al marido, a los hermanos, a los hijos. Son unas berracas. Entonces, sin mujeres, de verdad, Sí, ¿o no? Tejido, sí, Sí, ese tejido es increíble, sí. es increíble esa capacidad de salir adelante a pesar de todo lo que les ha pasado. Uy, mejor dicho, mis heroínas. Y las abuelas, pues es que las abuelas son maravillosas y siempre están ahí dando consejos. Y las abuelas campesinas sueltan su sabiduría como de a pedacitos, ¿no? Es tan bonito cuando cocinan, cuando dicen, adivinan todo lo que le pasa a sus seres queridos y dan los consejos como a manera de caricia, no de consejos duros, ni bravos, ni advertencia, ni regaño, sino como caricias. Entonces eso también lo quería poner. Además, el protagonista tenía una relación muy fuerte con su abuela. Y entonces para mí esos personajes también era como un homenaje a ellas. Y las maestras, Claro. porque es que las vi, yo fui 40 años periodista, entonces uno ve a todas las frases que aparecen ahí son reales, no me las inventé yo. Entonces uno, uy, ¿en qué fallé? Me dijo una profesora de la Uribe Meta. Y ella me contaba, me decía, cada vez que veo a uno de mis alumnos uniformado y armado hasta los dientes, Claro. yo me pregunto, ¿en qué fallé? Es otra culpa, ¿no? Es Porque otra culpa de ellas. Y yo le decía, profe, ¿usted en qué? Usted es una heroína que está aquí enseñando a pesar de todo. ¿En qué fallamos nosotros? ¿En qué falló el Estado? Claro. Entonces, hay una historia de una maestra que entonces va, la llama el ejército, la llama el sargento, el comandante, y empieza a decirles que usted enseña comunismo. Eso se ve todos los días. Todavía siguen diciendo que las profesores enseñan comunismo y que no sé qué y no sé cuántas. Y ella, entonces, eso es una cosa que recreo y pongo a los dos personajes a estar ahí en esa escena que yo vi en el Magdalena Medio. Eso me lo contó una profe en el Magdalena Medio, cuando empezaban a entrar los paramilitares, luego de que esa zona pues tuvo mucho control de la guerrilla. Sí. Entonces, es un homenaje a ellas. Claro, muy valientes. Yo recupero mucho el caso de la abuela, porque la abuela es muy, muy estoica. O sea, desde que se muere el tío, sí. ¿no? Que dice, bueno, Acepta, él sabía sí. lo que estaba haciendo, él sabía en lo que se estaba metiendo, y desde su sabiduría, desde su sapiencia y tal, y tampoco, pues digamos, no puede hacer tampoco mucho por retener al protagonista para que se vaya a la guerra, porque pues tampoco puedo ofrecerle mucho más. No le puedo ofrecer nada. Exacto. Pero es un personaje que creo que atraviesa y que obviamente desde que aparece en las primeras páginas hasta que aparece in absentia cuando va a visitarla al cementerio, pues es un personaje que le cambia un poco la vida al protagonista. Creo que ahí es donde el punto de inflexión, ¿no? Es cuando toma la decisión de ya de alguna forma también salir de donde está, ¿no? Sí, es que era una persona muy crítica, una persona que cuestiona, a pesar de que en un comienzo también tuvo como su carreta política, digamos, herencia del tío. Claro. Pero él se cuestiona, ¿cómo así que nos dicen que estamos luchando por los pobres y matamos a los pobres, ¿no? Exacto. Entonces es un ser muy especial, muy inteligente, que si hubiera tenido oportunidades, sería un profesional brillante. Total. Entonces, ¿a dónde lo lleva el abandono del Estado, no? Sí. Bueno, Pilar, para finalizar, luego de esta experiencia que tuviste con la ficción de largo aliento, con la novela, que era como mi sombra, ¿te quedó el gusto? ¿Piensas repetirlo? ¿Otro de ese estilo? Me encantaría. Este país tiene tantas cosas por contar. Y sobre todo, yo digo, hay voces silenciadas. Las mujeres fueron silenciadas mucho tiempo. Hasta ahora están hablando, ¿no? Todo ese dolor de la mujer tan agredida en medio del conflicto. Y los niños han estado silenciados. No les hemos dado la voz. Yo tengo libros de crónicas también, que trabajé con niños en medio del conflicto, además en el 2004, cuando todo estaba muy vivo y muy duro.
y me encantaría contar historias todavía. Hay muchísimo por contar. Mejor dicho, es que sobran. No me alcanzaría lo que me queda de vida para contar todo lo que quisiera hacer. Pero desde la ficción. Desde la ficción y desde el periodismo también, yo creo. Okay. Sí, yo creo que... Y además como también trabajar con ellos para que ellos cuenten su propia historia. Total. Yo creo que eso es importantísimo. Vale, pues muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Muchísimas gracias por este libro, que pues no puedo dejar de recomendárselos a todos, la lectura de Era como mi sombra. Y pues nada, muchas gracias. No, a ti. Estas charlas contigo siempre tan chéveres. Muchísimas gracias. Igualmente. Y bueno, y a nuestros oyentes, pues los esperamos para nuestros próximos episodios de Penguin Podcast Colombia. Muchísimas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.